Dolores Candelaria Mora Vega, más conocida como Lola Mora, nació el 17 de noviembre de 1866. Su lugar de nacimiento es controvertido. Su cuna se la disputan Tucumán y Salta. Los salteños alegan que nació en el Talá, una localidad del sur de esa provincia, en el límite con Tucumán, donde vivían sus padres, un tucumano y una salteña. Los tucumanos se basan en que fue bautizada en Trancas, en el norte de esa provincia, y que ella siempre se reconoció tucumana. Los padres de Lola se casaron el 16 de marzo de 1859 en la parroquia de San Joaquín de las Trancas. De esa unión nacieron 7 hijos, 4 mujeres y 3 varones. Lola fue la tercera hija. Después de vivir 11 años en el pueblito del Tala, sus padres se mudaron con su familia a San Miguel de Tucumán para darle una mejor educación. A la edad de 7 años, Lola asistió al Colegio Sarmiento, donde se destacó como alumna. Durante el mes de septiembre de 1885, con diferencia de 2 días, fallecieron sus padres. Lola tenía 18 años. En 1887 llegó a Tucumán el pintor italiano Santiago Falcucci para dar clases en esa ciudad. Lola tomaba clases particulares del maestro, quien la inició en la pintura, el dibujo y el retrato. De Falcucci, Lola aprendería el neoclasicismo y el romanticismo italiano, que caracterizó su vida. Retrató a las personalidades de la sociedad tucumana de entonces. Así aprendió a relacionarse con el poder, mediante su arte. Lola entendía que la única manera de financiar sus obras era mediante encargos de los gobiernos de turno. Animada por su éxito, retrató al gobernador de Salta, Delfín Leguizamón, en una obra al carbón. Su trabajo resultó tan perfecto que su maestro Falsucci diría: era la copia de una fotografía, pero tenía todo de propio, de individual en la factura. Para los festejos del 9 de julio de 1894, Lola pintó una colección de 20 retratos en carbonilla de los gobernadores tucumanos, desde 1853. El diario El Orden encomió su trabajo. Es la obra quizás de más aliento de cuantas se han llevado a la exposición. Muchos de ellos son algo más que un retrato, son verdaderas cabezas de estudio, de franca y valiente ejecución. La legislatura de la provincia adquirió sus obras en 5.000 pesos. Estas carbonillas se conservan en el Museo Histórico de la provincia. Lola se había transformado en una celebridad en Tucumán. En julio de 1895 viajó a Buenos Aires en busca de una beca para perfeccionar sus estudios en Europa. El 3 de octubre de 1896, el presidente José Evaristo Uriburu le concedió a Dolores C. Mora durante 2 años la subvención mensual de 100 pesos oro para que perfeccione sus estudios de pintura en Europa. Al año siguiente se instaló en Roma como alumna del pintor Francesco Paolo Michetti. Conoció también al escultor Giulio Monteverde, el nuevo Miguel Ángel, a quien le pidió que la aceptara, también como alumna. Lola Mora había encontrado su vocación. En pocos meses progresó de tal modo que su nuevo maestro le aconsejó dedicarse exclusivamente a la escultura y la artista abandonó la pintura para siempre. Lola se insertó naturalmente en los círculos artísticos y culturales de Roma, donde fue muy respetada. La escultura de un autorretrato del artista, de mármol de Carrara, exhibida en la exposición de París, ganó una medalla de oro. La prensa argentina empezó a publicar sus trabajos, sus viajes por Europa, sus exposiciones y los premios recibidos. Lola volvió a la Argentina en 1900, con un prestigio ganado. Tucumán le encargó una estatua de uno de sus hijos más notables, Juan Bautista Alberdi. Lola ofreció a la municipalidad porteña su obra más famosa, La Fuente de las Nereidas, para colocarla en la Plaza de Mayo. También acordó con Salta la fundición de estatuas y relieves conmemorativos para el monumento de 20 de febrero. Retornó a Roma y puso manos a la obra. En agosto de 1902, Lola Mora regresó a Buenos Aires con los bloques de la fuente embalados. Cuando se descubrieron las estatuas desnudas que la conformaban,
Estalló el escándalo. Muchos la consideraron inapropiada para instalarla enfrente de la catedral. Para acallar a los descontentos, se la emplazó en la intersección de las actuales Leandro N. Alem y Juan de Perón. El expresidente Bartolomé Mitre visitó, admirado, las obras. La hermosa fuente se inauguró el 21 de mayo de 1903, en presencia de una muchedumbre que, curiosa, quería contemplar la fuente del escándalo. Representaba el nacimiento de Venus, que surgía con gracia de una ostra marina, sostenida por dos nereidas. Por esa época recibió el encargo de esculpir una estatua de la reina Victoria, a ser reemplazada en Melbourne, Australia, y del zar Alejandro I en San Petersburgo, Rusia. Sin embargo, rechazó ambas porque debía adoptar la ciudadanía británica o rusa, respectivamente. Se le encomendó también un busto del presidente Julio Roca, una estatua de Aristóbulo del Valle, una alegoría de la independencia, dos sobrerelieves para la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán y 4 estatuas para decorar el nuevo edificio del Congreso Nacional, que representarían a los presidentes más célebres de los congresos argentinos históricos. En 1904, Lola volvió con todos sus encargos: el busto de Roca, las 4 figuras para el Congreso, la estatua de Juan Bautista Alberdi, la alegoría de la Independencia y los 2 frisos, en bronce fundido, para la Casa Histórica. Luego instaló los monumentales altorrelieves de bronce en la Casa Histórica. Uno simboliza el 25 de mayo de 1810, el otro, el 9 de julio de 1810, fechas señeras de la argentinidad. Finalmente, emplazó su magnífica estatua de Juan Bautista Alberdi en la plaza de igual nombre, donde se la puede apreciar hoy. Durante 1905, Lola trabajó, de vuelta en Roma, en el monumento a Aristóbulo del Valle y los grupos alegóricos que iban a adornar el nuevo edificio del Congreso: la libertad, el comercio, la justicia, la paz, el trabajo y 2 leones. La reina Elena de Italia la visitó en 1906 y quedó impresionada con esos trabajos. En julio retornó al Plata con esos encargos. Vivía y trabajaba en una parte del nuevo Congreso. Vándalos destruyeron el brazo de la estatua de don Aristóbulo. Lola diseñó la cuadriga que se observa arriba del ingreso al Congreso, cinceló el tintero de bronce del Senado y terminó las alegorías para el Parlamento durante 1907. En 1908 inauguró un busto del presidente Luis Sáenz Peña en la Casa Rosada y esculpió un monumento a Nicolás Avellaneda. Se le encargó también el monumento a la bandera, en Rosario, que no alcanzó a concretar, salvo algunas estatuas que se colocaron recién en la década de 1990. El 22 de junio de 1909, a los 42, Lola contrajo matrimonio con Luis Hernández Otero, un intrascendente empleado del Congreso, hijo de un ex gobernador entrerriano y 17 años menor. En el acta, Lola figura con 10 años menos. La pareja nunca fue feliz y luego de 5 años su marido la abandonó. A partir de 1910 declinó su estrella. Incumplimientos contractuales de sus proveedores la llevaron a endeudarse y a hipotecar su atelier de Roma. Inauguró su monumento a Nicolás Avellaneda en la ciudad del mismo nombre el 8 de junio de 1813, en presencia del presidente Roque Sáenz Peña, el vicepresidente Victorino de la Plaza y su gran amigo Julio Argentino Roca. Con la muerte de Roca, Lola perdería toda su influencia y los adversarios políticos del zorro tucumano empezaron a pasarle facturas al artista. En 1915, el Congreso decidió desmontar su conjunto escultórico tachándolos de adefesios horribles. El diputado Luis Agote agregó: "No demuestran nuestra cultura ni nuestro buen gusto artístico". El conjunto se desmembró entre 5 provincias. En 1917 se separó legalmente de su marido, aunque continuó firmando Lola Mora de Hernández. En 1918, la municipalidad porteña desmanteló la fuente de las Nereidas y la mandó al ostracismo, donde se erige hoy en la entrada de la reserva ecológica. Hacia 1920,
Lola abandonó, decepcionada, la escultura y se volcó a las nuevas tecnologías. Se transformó en la primera emprendedora argentina. Impulsó el dispositivo llamado cinematografía a la luz, que permitía ver cine sin necesidad de oscurecer una sala. Intentó vanamente introducirlo en el mercado. También se le conoce inversiones en el ámbito ferroviario, vial o urbanístico. En 1825 recibió otro descontento. El presidente radical Marcelo T. de Alvear dejó sin efecto la encomienda para diseñar el monumento a la bandera. Era la última obra encargada por el Estado. Para revertir el golpe, emprendió la extracción de combustibles con base en destilación de rocas fósiles. Se asoció con otros aventureros y recorrió infructuosamente las montañas de Salta para desarrollar el negocio, que resultó un rotundo fracaso y se llevó sus ahorros. Desahuciada y con su salud deteriorada, entre 1932 y 1933 retornó a Buenos Aires, bajo el cuidado de sus sobrinas. Le costaba caminar, divagaba y perdía el conocimiento. En 1933 la Sociedad Sarmiento de Tucumán realizó una muestra a beneficio de la empobrecida artista. En 1937, restaurado el orden conservador, el Congreso le aprobó una pensión de 200 pesos mensuales. El 17 de agosto Lola sufrió un ataque cerebral que la dejó postrada hasta el 7 de junio de 1936, cuando falleció a los 69 años. Sus restos se trasladaron desde el cementerio de la Chacarita hacia Tucumán en 1977.